Si en un sistema como ese la gente es capaz de sostener la calle, de sostener una revolución a pesar de los muertos, a pesar de la violencia, y termina cayendo el régimen y termina produciéndose un cambio en la forma de hacer política en un país como Irán, inevitablemente eso será un ejemplo clarísimo para otros países del mundo como Cuba, que entenderán que no hay nada eterno, sobre todo cuando se trata de un régimen autoritario. Aunque pensemos que no funciona necesariamente de forma inmediata el efecto de la caída de un régimen aliado en otro régimen similar. Lo cierto es que lo que ha sucedido el 3 de enero en Venezuela con la captura de Maduro y el ejemplo que dieron los americanos de destreza y capacidad de desenvolvimiento militar para descabezar, incluso para capturar vivo a una de las figuras principales de un país determinado, adversario de los Estados Unidos y aliado de Irán, Rusia y China, pues es un indicativo que también afecta de alguna manera a regímenes similares en función de la imagen que pueden proyectar de invulnerabilidad. Y hay que decirlo igual, Venezuela se había convertido en uno de los proxy fundamentales de Irán en el hemisferio occidental, porque a diferencia de Cuba, la relación de Irán con Venezuela no era una relación netamente política o meramente política, sino que había logrado establecer también relaciones de producción, de mancomunidad, sobre todo en materia de la industria de hidrocarburos. Eso es con relación a los aliados fundamentales que le quedaban al régimen iraní y que pues lo colocaba en una situación de aislacionismo que también puede contribuir a el efecto inmediato o al éxito inmediato de estas protestas que hoy está viviendo el país. Pero hay, por supuesto, un país, un aliado de Irán, que está en el centro de esta discusión y que tiene que ver con todos, muy probablemente los que estén viendo lo que yo estoy diciendo aquí en este espacio, y es, por supuesto, Cuba, más que Cuba, el régimen castrista, porque Cuba pudiera identificarme a mí, pudiera identificarle a usted que me está viendo, pudiera identificar a la gente que está en esta transmisión, pero si hay un actor que habría que evaluar cuál puede ser el impacto de una posible caída del régimen iraní en las próximas horas, es el régimen cubano. Y aquí hay que decir que lo primero es que yo ni tan siquiera creo, a diferencia de lo que pueda suceder con Venezuela, que el impacto de la caída del régimen de Irán en Cuba sea un impacto directamente relacionado o que indique necesariamente una afectación directa, efectiva y profunda al régimen de La Habana. Yo sí creo que en materia de simbolismo, más que de producirse la caída del régimen de los ayatolas, más que una afectación al régimen de La Habana, lo que eso va a funcionar es como un combustible desde el punto de vista semántico para quienes viven bajo autoritarismos, incluido Cuba, porque es muy significativo que después de casi 4 décadas de gobierno, 5 décadas de gobierno en Irán, un régimen como el de los ayatolás, que es un régimen mucho más violento, en el que hay un componente religioso que en Cuba no existe y que condiciona ciertas y determinadas obediencias, ciertas y determinadas formas de comportarse ante el poder. Si en un sistema como ese la gente es capaz de sostener la calle, de sostener una revolución a pesar de los muertos, a pesar de la violencia, y termina cayendo el régimen y termina produciéndose un cambio en la forma de hacer política en un país como Irán, inevitablemente eso será un ejemplo clarísimo para otros países del mundo como Cuba, que entenderán que no hay nada eterno, sobre todo cuando se trata de un régimen autoritario. Pero más allá de ese simbolismo que puede ser un indicativo para la gente más que para el régimen, yo tengo que decir que la relación de dependencia entre Cuba e Irán es mínima en materia económica, en materia de defensa, en materia militar, como para que una caída del régimen pues genere un impacto inmediato en el régimen de La Habana. Y lo digo porque la relación entre Cuba e Irán ha sido siempre mucho más de cooperación política, de cooperación en materia de inteligencia, que de cooperación económica, como lo decía, como la que por décadas ha mantenido el castrismo con relación al chavismo en Venezuela. No obstante, también hay que decir que sí, mucha cooperación política, pero también algunos kilitos le ha quitado el régimen castrista al régimen de los ayatolás. Para el sistema comunista cubano, contar con un aliado antiimperialista como Irán siempre ha sido beneficioso y, por supuesto, Irán ha utilizado quizás la ubicación geoestratégica de Cuba para realizar algunas operaciones, sobre todo de inteligencia y de interferencia en emisiones desde los Estados Unidos, y eso lo ha compensado con algún apoyo económico. Algún apoyo económico hay que decir que también es simbólico, y no se recordaría el hecho de una línea de crédito que se abrió en el año 97, si no recuerdo mal, es una línea de crédito que en su momento se abrió por 10 años entre Irán y Cuba, pero una línea de crédito que ascendía única
y exclusivamente a 20 millones de euros en su momento, y fue una línea de crédito que se ofreció por parte del régimen de Irán después de que el régimen cubano pues le permitiera interferir o intervenir ataques electrónicos desde Cuba hacia los Estados Unidos, que tuvieron que ver incluso con un satélite estadounidense que fue afectado o inhabilitado también en su momento y que condicionó a partir de esta colaboración, atendiendo la posición geopolítica de Cuba, pues la apertura de esta línea de crédito que se abrió, insisto, en el año 1997, si no recuerdo mal, y que fue una línea de crédito que además después con Mahmoud Ahmadinejad, cuando se convirtió en presidente iraní, fue una línea de crédito que se aumentó a algo más, creo que a 200 millones de euros. Pero insisto, 20 millones de euros, 200 millones de euros como parte de una contraprestación de Irán a Cuba no son montos dinerarios significativos para la economía de ningún país, incluso para la economía cubana. Y por eso es que digo que en materia de cooperación económica, la cooperación ha sido bastante mínima entre ambos países. Sin embargo, en materia política, sobre todo en el apoyo a Cuba en el frente internacional, también en materia de inteligencia, esa cooperación ha sido mucho más profunda. Yo recuerdo que en Cuba se armó mucho revuelo en el año 2020, cuando se produjeron las primeras protestas de Movimiento San Isidro y se produjo el fin del acuartelamiento, que la prensa internacional tuvo la oportunidad de cuestionar, no recuerdo si fue en Doha, al entonces portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, y le preguntaron por la represión del régimen cubano al movimiento San Isidro y a los protestantes del movimiento San Isidro, y dijo algo así como que eran mercenarios que estaban acusados de ser actores al servicio de Washington, que buscaban interferir en los asuntos internos de Cuba. Y ese tipo de espaldarazos que son comunes entre autoritarismos de ese tipo, pues lo único que demuestran más que nada es que las relaciones, sobre todo entre autoritarismos como el de Cuba e Irán, son relaciones que, si yo tuviera que ponerles un calificativo, les diría relaciones transaccionales. Yo te doy algo puntual y tú me das a cambio algo puntual de vuelta. Pero no son relaciones de concomitancia como las que pudieron haberse realizado durante muchísimo tiempo entre la Unión Soviética y Cuba, o como las que pudieron haberse desarrollado después entre el chavismo y el castrismo. Yo les pongo un ejemplo sencillísimo en ese sentido para que se entienda lo que quiero decir. Irán es uno de los principales exportadores de petróleo de todo el mundo. Sin embargo, ni tan siquiera en los momentos más claves de la falta de suministro de petróleo a Cuba, las autoridades cubanas han manejado, al menos no públicamente, a Irán como un posible suministrador de crudo para Cuba. Una entidad, un país sancionado como Cuba, con el mismo adversario, con el mismo sistema de sanciones, en el caso de Irán, multilaterales, porque también los ha sancionado la ONU y los ha sancionado la Unión Europea, pero que no ha sido capaz de ofrecerse a un aliado político al que ha ofrecido respaldo constantemente como un posible suministrador de petróleo, que es una de las cosas que más necesita el régimen cubano y por las cuales siempre ha estado penando el régimen cubano. Y la pregunta, ¿por qué? Sencillamente porque son regímenes que saben hasta dónde establecer las esferas de cooperación con otros regímenes que les puedan servir o que les puedan ser de utilidad en ciertos y determinados espacios. Y esa ha sido la relación constante entre Cuba e Irán durante más de 40 años. Una relación de participación, de colaboración en materia de inteligencia, de colaboración en materia política, pero de cero imbricaciones en materia económica. De hecho, en el año 2017 se produjo lo que en Cuba la prensa denominó como una sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Irán. Ustedes saben que la prensa y la burocracia cubana es muy dada a los nombres rimbombantes. Si no recuerdo mal, fue en el año 2017 que se produjo ese titular que estamos viendo en pantalla. Y yo recuerdo que la frase fundamental de ese acuerdo era una frase de Rodrigo Malmierca, que es la frase que más resonó también en la prensa, en las redes sociales cubanas en su momento. Rodrigo Malmierca, quien en ese momento era el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba y que hoy es embajador de Cuba en Canadá. Rodrigo Malmierca en ese momento dijo algo así como que el reto de esa comisión intergubernamental era elevar el intercambio económico comercial entre ambos países al mismo nivel de los excelentes vínculos políticos o vínculos ideológicos entre ambas naciones. Algo como eso dijo Malmierca en su momento, y lo traigo a colación porque resume lo que ha sido desde siempre una aspiración del castrismo, y es convertir a un régimen como Irán en un posible suministrador, en un posible hospedero de su política parasitaria, y los iraníes nunca han caído en esa gata.
La colaboración más grande que se ha mantenido hasta hoy entre Cuba e Irán es una colaboración en materia de biotecnología. Hay que recordar que Irán fue el primer país después de Cuba en el mundo entero que comenzó a producir a escala industrial una de las soberanas aquellas que se produjeron en la pandemia. Y eso fue en el año 2020 o 2021, en los primeros 2 años de la pandemia. Y desde entonces se ha establecido una relación de colaboración en materia biotecnológica que ha permitido, entre otras cosas, una transferencia de suministros y de insumos para la producción de medicamentos entre uno y otro país. Pero más allá, insisto, más allá de esas implicaciones transaccionales, la relación entre Cuba e Irán ha sido única y exclusivamente atendiendo a que tienen un enemigo común y a la frase de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y a partir de ahí han establecido una relación transaccional, insisto, quid pro quo, si se quiere también, utilizando otro término, que ha sido beneficiosa para ambas partes, en tanto sirve para apoyarse en materia internacional o para implementar conjuntamente operaciones en contra de los Estados Unidos. Hay que recordar también que incluso durante la administración Biden, que fue bastante laxa en el sentido de permitir ciertas y determinadas cosas tanto al régimen de Cuba como al de Irán, se produjo un escenario importantísimo, y es que los iraníes trasladaron buques de guerra con armas hacia Venezuela y Cuba. Y en aquel momento se produjo, esto fue en el año 2021, si no recuerdo mal, una advertencia de parte del gobierno de los Estados Unidos para que ni Cuba ni Venezuela recibieran esos buques cargados de armas, y eso elevó un poco las tensiones en el escenario cubano y también venezolano, y ponía en tela de juicio, ponía en el escenario público pues la injerencia de Irán en el hemisferio occidental también. Lo cierto es que esa ha sido la relación histórica entre Cuba e Irán, por lo cual yo me inclino a decir que una posible caída mañana del régimen iraní no necesariamente indicará una afectación consustancial al régimen de La Habana, como la que sí puede significar la pérdida inmediata o la pérdida próxima de los suministros de dinero y petróleo provenientes de Venezuela.